¿Se han dado cuenta que la mayoría de videos que hay en internet de cómo hacer una tesis te explican, si bien es cierto, con cada una de las partes, pero con ejemplos distintos de diferentes tesis? Es por eso que el día de hoy vamos a explicarte cómo hacer una tesis, pero con un solo ejemplo, un ejemplo real. Desde la identificación del problema hasta la estructura del informe. Y vamos a seguir estos 12 pasos. La identificación del problema, determinar el propósito de estudio, la identificación de la población, el cuadro de operacionalización de variables, tanto la parte conceptual como la parte práctica, el marco teórico, qué criterios usar para establecer un buen marco teórico. El sexto paso, que es uno de los más interesantes porque nos va a indicar si nuestra investigación lleva hipótesis o no, ya que no todas las investigaciones requieren de hipótesis. Séptimo paso, hacer los objetivos del estudio, el cálculo y la selección de la muestra si es que fuera necesario. ¿Por qué? Porque lo ideal en una investigación es estudiar toda la población, pero si no se puede estudiar toda la población, nos vemos obligados a seleccionar una muestra. La recolección de datos, el décimo paso es el análisis de los datos en base a las estrategias estadísticas que vamos a seguir. El paso 11, la interpretación de los resultados. Y por último, la estructura del informe, como ya lo mencioné. Bueno, en este caso, el autor ha identificado un problema en los estudiantes de cierta institución educativa. Él menciona que no poseen hábitos de lectura, que no leen y no se promueve desde la familia el placer por la lectura. Y también ha identificado que los profesores no desarrollan estrategias concretas para el aprendizaje. Mejor dicho, él ya identificó su problema. Entonces, el propósito de su investigación por parte del autor es identificar qué relación hay entre las estrategias didácticas y la comprensión de textos continuos. Como él busca una asociación entre ambas variables, el nivel de investigación es relacional. Que muchos lo confunden a veces con el nivel explicativo, pero el nivel explicativo básicamente busca relaciones de causa y efecto, que no es el caso en esta investigación. En otra oportunidad vamos a hacer un video explicando cada uno de los niveles de investigación con un ejemplo, pero como explicar una tesis es algo extenso, vamos a continuar con la explicación. Siguiente paso, determinar la población de estudio. Debemos respondernos básicamente 3 preguntas. ¿A quién deseas ayudar? ¿En qué periodo y dónde se encuentran? El autor, en este caso, su población está conformada por los estudiantes del sexto ciclo del nivel de educación secundaria de cierta institución educativa. El enunciado de tu investigación es básicamente y posiblemente el título de tu investigación, ¿no? Donde utilizamos una fórmula muy sencilla donde combinamos el propósito del estudio, la línea de investigación y la población de estudio. En este caso, el propósito del estudio es la relación, ¿no? Encontrar esa relación. Es por eso que el título se llama Las estrategias didácticas y su relación con la comprensión de textos continuos en los estudiantes del sexto ciclo del nivel de educación secundaria de la institución educativa Juan Pablo Vizcardi Guzmán. El siguiente paso, ni bien tengas el propósito de tu estudio, debes hacer el cuadro de operacionalización de variables, donde la primera parte es definir conceptualmente las variables que estás analizando. En este caso, el autor define estrategias didácticas como un procedimiento organizado, formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente establecida. Y la comprensión de textos continuos lo define como un proceso interactivo entre el lector y el texto. El lector elabora un significado en su interacción con el texto. La comprensión a la que el lector llega se deriva de sus experiencias previas acumuladas. Cuando uno hace el cuadro de operacionalización de variables, uno debe ser un experto, debe conocer las variables que va a usar en su investigación, lo que le va a permitir crearle dimensiones e indicadores que nos van a servir para poder medir esas variables. Por ejemplo, las estrategias didácticas, ¿yo cómo la calculo? No es como utilizar un instrumento que me permita saber cuánto uno pesa o cuánto uno mide, sino acá necesitamos instrumentos documentales como este.
donde vamos a medir ambas variables. Dense cuenta, estas son las dimensiones de las estrategias didácticas y la comprensión de textos continuos: exposición, discusión, organizador visual, retención y redacción y repetición. Lo que se menciona acá: las estrategias didácticas tienen 3 dimensiones y la comprensión de textos continuos tienen 3 dimensiones. Nos apoyamos de este instrumento documental ya que es de tipo escala y nos va a permitir puntuar según lo que responda el estudiante al que vamos a encuestar. El siguiente paso sería construir el marco teórico. Ya tenemos las dimensiones, ya tenemos las variables, ya tenemos suficientes conceptos para definir en el marco teórico, donde también vamos a aumentar antecedentes de investigaciones similares en otros lugares, pueden ser de otros países o en tu mismo país. El siguiente paso es saber si nuestra tesis lleva hipótesis o no. Por ejemplo, para saber si nuestra investigación lleva hipótesis, solamente es cuestión de si nuestro enunciado se puede responder con verdadero o falso. Por ejemplo, el autor en este caso quiere hallar la relación entre las estrategias didácticas y la comprensión de textos continuos. Entonces, nuestro objetivo sería determinar la relación entre las estrategias didácticas y comprensión de textos continuos. Y nuestra pregunta de investigación sería: ¿existe relación entre las estrategias didácticas y la comprensión de textos continuos? Si esa pregunta de investigación se puede responder con verdadero y falso, lleva hipótesis. Siguiente paso: hacer los objetivos de estudio. Como lo mencioné, en este caso el objetivo de estudio es solamente agregarle un verbo en infinitivo al enunciado del estudio. El autor en este caso, su objetivo general es identificar la relación que existe entre el empleo de estrategias didácticas con la comprensión de textos continuos en los estudiantes del sexto ciclo del nivel de educación secundaria de la institución educativa Juan Pablo Vizcardo Guzmán. Siguiente paso. Me confundí de diapositiva. Bueno, el siguiente paso son los objetivos específicos que tienen la misma fórmula, que es agregarle un verbo en infinitivo, pero a tus objetivos específicos. En este caso sería hacer un análisis bivariado entre las dimensiones de ambas variables. Por ejemplo, el autor como objetivo específico va a relacionar la dimensión exposición con la comprensión de textos continuos, la dimensión discusión con la comprensión de textos, el organizador gráfico con la comprensión de textos, las estrategias didácticas con la retención, las estrategias didácticas con la redacción y las estrategias didácticas con la repetición. Y eso es lo que dice los objetivos específicos. Se lo he explicado de esta manera para poder avanzar con las siguientes diapositivas. El cálculo y la selección de la muestra. Acá la población es de 233 alumnos, pero como el autor se ve que no va a poder entrevistar a los 233 alumnos, optó por calcular una muestra. Y para calcular la muestra, debido a que conoce el tamaño de la población, decidió usar una fórmula, que también lo vamos a explicar en otro video, ya que el cálculo y selección de una muestra también es algo extenso. Pero el resultado le salió de 147 estudiantes. Pero la pregunta sería, yo tengo 233 estudiantes, pero de esos 233 estudiantes, ¿quiénes van a ser esos 147 estudiantes que yo voy a encuestar? Entonces, debemos seleccionar un tipo de muestreo. En este caso, el autor decidió usar un muestreo estratificado. Prácticamente una regla de 3 simples y 69 estudiantes de primero y 78 estudiantes de segundo, que van a ser escogidos al azar. Para la recolección de datos, uno debe tener en cuenta si es que los datos que va a usar en su investigación son datos que ya han sido recolectados o uno va a generar sus datos. En este caso, nosotros estamos generando nuestros datos
por medio de una encuesta. Nosotros tenemos datos primarios obtenidos de primera fuente. Gracias a este instrumento documental, que es una encuesta del tipo escala, donde, como mencioné, acá existen las puntuaciones de siempre, casi siempre, a veces y nunca. Estos resultados nos va a servir para más adelante el análisis de datos, ¿no? Pero este instrumento también tiene que ser validado y ver si es un instrumento confiable, ¿no? La validación y confiabilidad de instrumento, al igual que el cálculo y selección de una muestra, lo vamos a explicar en otro video porque es un tema muy extenso, donde también se requiere uso de la estadística, pero acá el autor nos dice que su encuesta fue aplicada a 20 estudiantes como prueba piloto y se obtuvo un 0.919 según el alfa de Cronbach. Así que tiene un alto grado de validez y confiabilidad. El siguiente paso sería cómo hacer el análisis de datos. Esto está relacionado al diseño y la investigación. Prácticamente en esta imagen uno puede ver que la primera variable, las estrategias didácticas y la comprensión de textos continuos, se quiere hallar este R, que es la relación, en una muestra, que son los 147 estudiantes. Como el autor simplemente va a observar, se dice que es diseño, presenta un diseño no experimental, ya que el autor no interviene en las variables, ¿no? Simplemente las observa tal como se muestran en la realidad. Y a esto voy. Este es un ejemplo de los posibles resultados que el autor va a obtener en su investigación. Voy a poner la encuesta. Esta encuesta la va a llenar el estudiante 1 y va a tener estos resultados. En exposición sacó 17, en discusión 18, en organizador 16 y en estrategias didácticas 51. En retención 8, en redacción 6 y en repetición 6 y en comprensión 20, que es la sumatoria de estas tres. Van a haber 147 estudiantes que van a llenar esas encuestas. Entonces, para el análisis de la información, lo que el autor va a hacer es relacionar la exposición con la comprensión de textos continuos, la discusión con la comprensión de textos continuos, el organizador gráfico con la comprensión de textos continuos. Asimismo, también con la otra variable va a relacionar las estrategias didácticas con la retención, las estrategias didácticas con la redacción, las estrategias didácticas con la repetición. Y su objetivo general es encontrar la relación entre las estrategias didácticas y la comprensión de textos continuos. La pregunta es, ¿qué estadísticos de prueba usar? En este caso debemos tener ciertos criterios para determinar el tipo de estadístico que vamos a usar, ¿no? Nosotros queremos hallar una relación. El autor ha utilizado la correlación de Pearson, pero la correlación de Pearson, por ejemplo, te piden que los datos presenten distribución normal. Es por eso que uno de los criterios para escoger el estadístico es el comportamiento de los datos, el tipo de variable y lo que ustedes pueden leer en esta diapositiva. El estadístico de prueba, como lo mencioné, es la correlación de Pearson, ya que te exige que los datos presenten distribución normal. Esta es una tabla que ha puesto el autor en su investigación, donde te indica la magnitud de correlación, ¿no? Que va desde 0 a 1. Mientras más se acerque 1, quiere decir que hay una mayor correlación. Pero esto está relacionado al ritual de la significancia estadística, que eso también lo vamos a tener que hablar en otro video por lo extenso que es, pero voy a mencionarles que el p-valor es lo que nos dice si existe relación o no existe relación en nuestra hipótesis, en nuestra investigación, perdón, porque nosotros como pregunta de investigación es, ¿existe relación entre las estrategias didácticas y la comprensión de textos continuos? Nuestra hipótesis como
autores sí existe relación, pero existe también una hipótesis nula, la que es no existe relación. Ya, el p-valor es lo que nos va a indicar si nos quedamos con nuestra hipótesis o la hipótesis nula. Nosotros vamos a utilizar un software estadístico para calcular ese p-valor y también la magnitud de la correlación. Normalmente el p-valor es un valor estadístico que nos va a indicar si tiene o no tiene hipótesis, pero se relaciona a dos términos los dos términos son el nivel de confianza y el nivel de significancia. Normalmente se trabaja a 95,5, o sea, un 5% como límite para el p-valor. Si ese p-valor está por debajo de ese 5%, nos quedamos con nuestra hipótesis. Esta parte no va a ser un poco complicada explicarla, pero cuando lleguemos a los resultados y a las conclusiones lo vamos a entender. Y sí es necesario tener conocimientos de estadísticas, no que domines la estadística a la perfección, ya que para eso tenemos los software estadísticos, pero sí ciertos términos como p-valor, nivel de significancia, nivel de confianza, que también lo vamos a explicar en otro video. Pero ese término del p-valor, en cualquier investigación que uno analice, es lo que indica si nuestra hipótesis se cumple o no. Ya, el análisis y la interpretación de los datos. El autor, en la interpretación de los resultados, de frente ha puesto el resultado de la correlación de Pearson, mejor dicho el R. ¿Cuál es la magnitud de correlación? ¿Qué tanto se correlacionan ambas variables? Pero en sus conclusiones sí menciona. Vamos a leer la parte segunda, donde dice: en la hipótesis general, el grado de correlación entre ambas variables es alta, 0.757, a un nivel de significancia bilateral de 0.05, que es un 5%, es decir, a una confianza del 95%. Por lo que podemos decir que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, por lo que se infiere que el empleo de estrategias didácticas se relaciona con la comprensión de textos continuos. Como les mencioné, el nivel de significancia 0.05, en el cuadro nos salió 0.000, prácticamente 0. Entonces, como ese 0 es menor a ese 0.5, que es un 5%, entonces rechazamos la hipótesis nula y nos quedamos con que sí hay relación. Y este procedimiento se realizó tanto para la hipótesis general como las específicas. En todos los casos se hizo el mismo procedimiento, el ritual de la significancia estadística. Se calculó el p-valor, y si el p-valor era menor a 0.05, quiere decir que sí había relación. Es por eso que, a manera de resumen, vamos a explicar el último objetivo específico, que nos dice que el grado de correlación de las variables es alta a un nivel de significancia bilateral de 0.05, es decir, una confianza del 95%. Como el p-valor también acá salió menor a 0.05, nos quedamos con que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula, por los que nos quedamos con nuestra hipótesis de que sí existe relación. Mejor dicho, en todas las hipótesis se cumplió que había relación. No siempre en todas se cumplen, en algunas investigaciones a veces sale de que no hay relación, pero eso no invalida la investigación. Simplemente son los resultados. Para terminar, el autor hace unas recomendaciones en base a que él es un experto, ¿no? Pero básicamente todos estos pasos son la estructura de una tesis, no es nada del otro mundo. Y el último paso sería combinar todo y pasarlo a la estructura de tesis que lo vas a hacer de acuerdo a la estructura que te dé tu casa de estudio, ¿no? Tu universidad. Pero eso ha sido todo.
Si tienes alguna duda, alguna pregunta, déjalo en los comentarios. Nos ayudaría suscribiéndote. Eso ha sido todo conmigo, así que hasta entonces.